¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Escalalopecia. Hoy vamos a hablar de un tema bastante concreto que va a tratar fundamentalmente de esas inquietudes y esas dudas que suelen surgir a, vamos a decir, gente que está en transición de un fenotipo más femenino a un fenotipo más masculino. En otras palabras, mujeres en transición a hombre o female to male o como lo queréis llamar. Vamos a intentar ser un poquito laxos con la terminología para entendernos todos, pero fundamentalmente es una mujer que está en transición a un hombre, ¿de acuerdo? De nuevo, si hay algún tipo de inquietud con respecto a terminología, os pido y os ruego que paséis del tema, pero así nos entendemos todos. Este tipo de personas o pacientes, la verdad es que he tenido mucho trato con esta problemática, fundamentalmente por mi formación en el hospital Ramón y Cajal. En este hospital hay una unidad de trastorno de identidad de género, como se llama clásicamente, UTIG, y nos referían muchísimos pacientes, tanto de, vamos a decir, de mujeres en transición a hombre como de hombres en transición a mujer. Pero fundamentalmente en este vídeo vamos a hablar de mujeres en transición a hombres. Es decir, nos referían porque querían alcanzar una serie de caracteres sexuales secundarios más masculinos, evidentemente, y fundamentalmente había dos problemáticas. Primero, la barba, en general, no siempre, pero en general estas personas quieren tener barba o quieren tener un fenotipo un poquito más masculino y se identifican con esa barba. Y segundo, muchas veces por el tratamiento hormonal que les ponían los endocrinólogos, que fundamentalmente son andrógenos, testosterona, fundamentalmente parenteral, pinchada, adquirían también problemas que tenemos los hombres, y entre otras cosas son calvicie, alopecia androgenética masculina. Entonces, es verdad que un pequeño porcentaje de estas personas incluso me han llegado a comentar que les parecía masculino tener alopecia androgenética, sobre todo entradas, etcétera, pero claro, cuando ya veían que también perdían la coronilla, etcétera, pues ya eso ya no les gustaba tanto. Y entonces pues estaba en esa dicotomía de querer tener barba y no quedarse calvos, claro. No es un tema que se hable mucho. De hecho, me encontraba siempre muchísima incertidumbre y muchísima inquietud por estas personas. Me intentaba tranquilizar. Y hace tiempo, fijaos, os pongo por aquí la referencia, incluso llegué a publicar un artículo con respecto a este tema. Entonces, en estos pacientes empezamos, y ahí está la publicación, a utilizar finasterida para tratar la alopecia androgenética que desarrollaban. Por comentaros, evidentemente, bueno, ya sabéis que finasterida, ese inhibidor de 5-alfa reductasa, es un uso para indicación en mujeres, y ya, vamos a decir, en mujeres en transición a hombres, pues ya yo ni siquiera ya sé qué posicionamiento tiene ya las agencias reguladoras de medicamento. Pero bueno, en este caso, evidentemente, uso fuera de indicación, pues, todo comentándolo con el paciente, comentando con la endocrinología. Sobre todo porque a mí lo que me interesaba bastante y tenía mucho interés es que era ver que con finasterida estos pacientes no alteraba su testosterona. Me explico. Sabemos, y esto está bastante demostrado, me preguntáis mucho, no sé muy bien por qué, yo creo que es que habéis visto cosas y os han contado cosas que son incorrectas. La finasterida no baja la testosterona, tiene un efecto neutral. Y la autasterida no la baja, y el efecto que tiene es o sube un poco la testosterona, sube, sí, puede subir un poquito la testosterona o tiene un efecto neutral. La idea que tenía yo con estos pacientes es que estos pacientes, para mantener, digamos, su transición correcta, tienen que tener unos niveles de testosterona adecuados, ¿de acuerdo? No voy a decir ahora los números, da igual, es indiferente, no quiero hacer el vídeo muy complicado, pero por eso fuimos muy pesados de estar midiendo hormonas, control con endocrino, etcétera, y vimos que en esos pacientes parecía seguro, es decir, que con finasterida no alteraba sus valores hormonales, con lo cual se mantenía en rango y además mejoraba su alopecia androgenética. Sí que algo que también estaba yo pendiente, y también me lo preguntáis mucho, no sé muy bien porque, insisto, yo creo que habéis leído tal, cosas que a lo mejor pueden ser o no ciertas, el tema de la musculatura. En mujeres en transición a hombres, que evidentemente nos interesa y evidentemente a ellos también les interesa adquirir más musculatura, más masculinos, es decir, más músculos, no vimos ningún tipo de alteración a la hora de adquirir esa musculatura. O sea, yo desde luego en hombres no tengo ninguna inquietud,
pero sí estaban un poquito más pendientes en una mujer que está justo en transición a hombre, pero tampoco vimos ningún tipo de problemática con finasteridad. Con lo cual vimos que fue un tratamiento que tenía sentido poner en estos pacientes, que no alteraba el resto de su medicación que tomaban para esa transición a hombres y que mejoraban. También es importante los tiempos, porque me preguntaban muchos, ya una vez que empezó a formarse esa relación con el endocrino, sí que después venían pacientes que ya no tienen alopecias tan avanzadas, sino un poquito más incipientes, o incluso pacientes que acaban de empezar con la medicación y estaban inquietos pensando si iban a desarrollar o no esa alopecia androgenética, porque, insisto, muchos estaban totalmente aterrados, ¿no? Entonces, algo que me ayudaba, y yo intentaba orientarles, era en función de sus antecedentes familiares. Según lo que me contaban, yo podía guiarles el riesgo de que tenían, de una vez iniciada la medicación, andrógenos, testosterona, de desarrollar esa alopecia androgenética. Y los tiempos, pero es verdad que si uno tenía, si lo que me contaban para mí me sugería que eran altos antecedentes familiares de padecerlo, pues sí que le decía que probablemente en menos de un año y medio ya podía tener alopecia androgenética una vez iniciado el tratamiento con terapia hormonal androgénica. Con respecto a la barba es algo que, por lo menos lo que mi impresión es que era algo fundamental para ellos, muy, muy, muy importante, muchísimo más que el resto de pelo, una señal de identidad. Y es algo que les frustraba bastante. ¿Por qué? Porque ya sabéis, las barbas son un poco sui generis, que hay, cada cual son muy especiales y cada cual es bastante específica. Una pregunta habitual que me hacían es ¿cuándo voy a tener barba, doctor? También me valía mucho que me contaran antecedentes familiares y fotos si tenían de hermanos o de padres, porque se puede, en cierta manera, no siempre, se puede predecir si cómo va a ser la morfología de la barba, ¿de acuerdo? Es decir, ya sabéis que hay hombres que pues tienen barbas un poquito más raras, que tienen agujeros entre ellas, ¿de acuerdo? Y no son muy pobladas, que son barbas habitualmente menos deseadas por estos pacientes, y hay hombres con barbas, desafortunadamente como es mi caso, barbas más frondosas que tenemos que afeitarnos regularmente porque si no son muy homogéneas. Y en cierta manera se pueden predecir en función de antecedentes familiares y también la adquisición. Es decir, si aparecían más tempranamente, un hermano ya con muy poquitos adolescentes le aparecía la barbita, era más probable que pasados unos meses, menos de un año, podía incluso desarrollar la barba ya el paciente que está con tratamiento hormonal. Los inhibidores de 5-ferrotasa, finastería y autosteroidea, son en general, son independientes totalmente para mejorar la barba. No tienen nada que ver con otros pelos que podemos tener en las cejas o en axilas, pubis o la barba. Esos pelos, digamos que no están sometidos a ese proceso de miniaturización, con lo cual la finastería y autosteroidea no tienen ningún tipo de utilidad. Hay que utilizar otros tipos de tratamiento, evidentemente todo fuera indicación, etcétera, como siempre, para mejorar la barba, y generalmente lo que intentamos actuar es a través de la vía Wnt-metacatenina, entre otras cosas, por ejemplo, con minoxidil tópico oral o prostaglandinas, ¿de acuerdo? Y eso serían las únicas maneras que tendríamos de mejorar la barba. Es verdad que probablemente el concepto sería utilizarlo al principio y después ir bajando la dosis de estos fármacos para hacer un poquito más llevadero y menos rollo esa mejoría de la barba. Con lo cual, el tema de hoy ha sido un poquito más peculiar que otras veces. Es verdad que estos pacientes yo creo que necesitan toda la ayuda posible porque está cambiando esto afortunadamente, pero hace muchos años sí que realmente son pacientes que ahora están mejor dirigidos, etcétera, pero al principio recogían información de muchas partes, se hacían intervenciones quirúrgicas con más o con menos éxito, tratamientos con más o con menos éxitos. Cuando al principio esto no estaba subvencionado, pues se compraban online. En aquella época se cogía contrabando, medicamentos o al mercado negro, y a veces era muy complicado mantener esas mejorías. Ahora, afortunadamente, me gustaría pensar, porque evidentemente no soy endocrinólogo y únicamente me llegan estos pacientes referidos, no los llevo yo, me gustaría pensar que ahora afortunadamente todos tienen un plan de tratamiento hormonal, con lo cual se pueden predecir un poquito esos efectos
esa adquisición de caracteres sexuales secundarios masculinos, y se puede, digamos, ir atajando los problemas que pueden aparecer y sobre todo ir planificando un poquito esas mejorías y esos cambios que se quieren tener. Así que bueno, espero que el vídeo de hoy os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Escuela Alopecia. Hasta ahora.